Gracias, Alejandro, por esta presentación, una pequeña reseña de su principal obra. Yo me atrevería a decir El Maestro Oscuro. Me gustaría preguntarles a ustedes y luego a Alejandro cuál fue su motivación por escribir estos textos, estos libros. Me gustaría preguntarles qué les pareció, qué podrían rescatar del video que vimos. No sé si alguien quiere participar un poquito antes de preguntarle la motivación a Alejandro. Claro, la idea es que ustedes opinen, chiquillos. Así de seguridad contar que hubiesen contado con una reseña antes. Bueno, pero a la luz de todo lo que acabo de presentar, la idea es que fuera lo más evocativo posible. Este es un espacio para ustedes en realidad. A mí me quedó una pregunta. Hay alguien que quiere preguntar. Muy bien. Pregunta, ¿cuál es tu nombre, perdón? Gabriel pregunta, ¿cuál es la razón principal por la cual hice que uno de mis personajes tuviera 6 dedos en cada mano? Muy observadora, muy bien. Iraña es un personaje clave en este libro. Es el Maestro Oscuro. A pesar de que el protagonista principal se va viendo a lo largo del desarrollo de la historia, se va viendo que es precisamente un viejo, que tiene un pasado muy extraño, oscuro. El contrapunto es esta niña, una niña alrededor de 20 años, que tiene polidactilia. La polidactilia no es un fenómeno fantástico, tiene una relativa frecuencia en genética. Pueden ser 6 dedos, 8, en fin, pueden ser menos también, anisodactilia se llama eso. Pero es algo que ocurre. La razón principal tiene que ver con eso, con evocar de repente esta especie de azar en el que estamos todos envueltos, ¿cierto? Por el cual adquirimos ciertas características que en sociedad a veces no son muy atractivas, o no son nada atractivas, digamos. Nacemos con una suerte como de azar todos, con características muy particulares, porque todos somos diferentes, ¿cierto? Tanto genéticamente como en términos de personalidad, ¿ah? De predisposiciones. Eso se deja ver más hoy en día, que existe toda una mirada a la inclusión, ¿cierto? En el pasado se invisibilizaba, y los niños que tenían normalidades se los colocaba en otras instituciones, en fin. Hoy día es más evidente. Pero a pesar de que es más evidente, no sabemos cómo llevarlo adelante, no sabemos cómo tratarlo. No sabemos cómo tratar a esas personas, que era lo que se manifiesta en el diálogo que ustedes vieron entre las dos amigas, ¿cierto? Que ya no son amigas. Y no sabemos tampoco nosotros cómo asumirlo dentro de nosotros mismos. El ser diferente a veces nos duele bastante. Todos tenemos una historia particular, yo también tengo la mía al respecto. El hecho de ser diferente a ti te hace pensar que en realidad era un defecto, era una cosa que no es bienvenida en el mundo. Y eso te hace sufrir mucho. Entonces, las decisiones que Iraña toma en su vida, producto de sus efectos, son de ese mismo talante equivocado también. Ella se asume como un error, como un mutante, como una cosa extraña y poco valiosa. Entonces ella decide estudiar medicina, no para curar a la gente, sino para un día tener mucha plata, ¿ah? Poder operarse los dedos, sacarse esa verruga en la frente y ser una niña hermosa como su amiga. ¿De acuerdo? Entonces esas son concomitancias que a lo largo del rato te hacen reflexionar, te hacen pensar, bueno, ¿realmente está bien lo que está haciendo ella? Hay un encuentro que tiene con el viejo, con el Maestro Oscuro, el viejo que les digo que tiene un pasado extraño. Este viejo, Rafael, vende libros en la Plaza Perú, frente a la Universidad de Concepción. Todo está ambientado aquí, todo está pasando aquí, en Talcahuano, Concepción, en Chipayante. Y este viejo se encuentra con ella en el contexto de una protesta. Ella quiere huir de eso porque quiere llegar a la universidad. Y ella se interesa por los libros que tiene él. Entonces él le pregunta ¿qué estudia ella? Y ella dice medicina. Y él le dice, ¿y para qué estudia eso? Porque quiero ser rica, quiero ser millonario. Y el viejo le dice irónicamente, ¿y no sería mejor que estudiara eso para sanar gente? ¿De acuerdo? Bueno, no voy a seguir narrando la historia, sería muy entretenido para mí en todo caso, pero es para responder un poco a tu pregunta. ¿Ya?
Gracias. Gracias, Gabriel. ¿Alguien más tiene alguna inquietud con respecto al libro? Dígame. ¿Cuál fue el motivo principal el cual lo impulsó a escribir este libro? ¿Cuál es tu nombre? Cristóbal. El motivo principal que me llevó a escribir este libro, yo diría que el mismo motivo que me llevó a escribir todos mis demás libros, y básicamente es ilustrar, digamos, colocar en palabras cosas que no son evidentes, cosas que no son evidentes del conocimiento, de nuestra experiencia, de nuestro trato de unos con otros, y sabes que bastante separar aguas entre la fantasía pura, que es una forma de evasión, y lo que es el mundo, las maravillas que tiene la existencia, sin necesidad de fantasear, o sea, ¿me entiendes? Es una cosa que a mí siempre me ha incomodado un poco del arte. Nunca me gustó la poesía, por ejemplo, hasta mucho después llegué a entenderla. Y la fantasía que a mí me gustaba era la fantasía de la ciencia ficción, por ejemplo. Porque eso tenía asidero con lo que realmente existe. Porque lo que ocurre cuando tú te enmarcas dentro de un mundo de fantasía, que es como que huyes de la experiencia inmediata. Me pasó mucho tiempo eso cuando yo era adolescente. Yo, en virtud de mi autocrítica que me hacía yo, lo feo que era, lo torpe que era, tendía a eso, tendía a evadirme, a huir de la existencia, a huir de las cosas que tenían valor, del cariño con mis padres, por ejemplo, del afecto con mis hermanos. Eso no era importante para mí, se volvía importante la fantasía. ¿Te fijas? Entonces, en la ciencia ficción yo encontraba ese nexo con lo real. Cuando Julio Verne habla del viaje a la luna, por ejemplo, y explora todas las posibilidades de cómo es posible hacer eso, está aplicando su capacidad para poder enredarse más con la realidad todavía, no arrancar de ella, no huir de ella. ¿Me entiendes? Entonces mis motivaciones tienen que ver con eso, tienen que ver con presentar a través del lenguaje, a través de las palabras, de una historia sobre todo, presentar no solo un mundo ficticio, sino un mundo ficticio que tiene que ver con nosotros. Ustedes veían en la imagen ahí la revolución del estallido, por ejemplo, ¿cierto? Sí. Bueno, en 20 años más también estaba la novela. En 20 años más, como tenemos mala memoria, seguramente vamos a tener un estallido, vamos a tener otra pandemia, vamos a tener cosas que se van repitiendo, ¿te fijas? Y vamos a recrear exactamente las mismas conductas erróneas que ya hicimos en el pasado. Eso es absurdo. Entonces, poder presentar eso y reflexionar en torno a eso y poder actuar de modo diferente, más inteligente, esa es la motivación que tengo para escribir. Gracias, Cristóbal. Gracias. Si ustedes tuvieran que escribir, o quisieran, o pudieran escribir, o quisieran escribir sobre algo, ¿sobre qué tema lo harían? Eso me gustaría escucharlo. A ver, ¿ahí atrás? ¿Alguien? ¿Sí? Cristóbal. La pirámide social. Sobre la pirámide social. Sobre la pirámide social. No, sí, no. Escucha. Ya, ¿en qué sentido? En breve, ¿cómo lo caracterizaría Cristóbal? Básicamente podría ser porque mientras teniendo más plata uno puede tener más poder y las personas del gobierno, por decirlo así, tienen más poder que las personas que de la calle. Si uno, por ejemplo, las personas que nacieron en cuna de oro pueden tener más bienes, por decirlo así, que otras personas, y igual, independientemente de que estudie una carrera o haya sacado un título, siempre tienen más prioridad al que tiene más plata, o siempre hay, como usted decía en su libro, pasan plata por debajo o movidas así, o con... Bien, ¿se escuchó, cierto? Es importante una cosa que yo creo que se valora también en los colegios ahora, sobre todo en otro tiempo, cuando un estudiante pone temas sensibles socialmente, era acallado, ¿cierto? Nosotros en los colegios ahora normalmente procuramos que los chicos saquen la voz, ese es el gran desafío.
y que tenga una visión crítica de las cosas, es importante acogerlo y discutirlo, o sea, no aprobarlo de derecha, o sea, no se trata de eso, se trata de acoger el argumento y discutirlo, ¿cierto? Plantearlo a discusión. Uno de los grandes problemas que existe hoy día es que justamente los chicos no participan mucho, no levantan la voz. Es un tema cultural. Yo cuando estuve en California, por ejemplo, vi otro tipo de niños, muy capaces de hablar, digamos, hablaban, proponían, planteaban sus dudas, planteaban sus inquietudes. Nosotros culturalmente acá no somos así y eso nos hace un daño tremendo. Nos guardamos todo. Entonces los colegios, el desafío, que yo creo que lo comparten los directivos que están, los profesores que están acá, el desafío que tenemos siempre es lograr que los estudiantes se expresen. Lograr ya que se expresen en términos del contenido, en términos de las problemáticas actuales, ya eso ya es genial, uno se siente muy bien. ¿Ok? Porque como bien dice René, nosotros, claro, necesitamos expresar determinadas cosas, ¿cierto? Pero valoramos también cuando tú expresas lo que sientes, esa es la cuestión. En papel, donde sea. No basta que tú se lo digas a tu amigo, nomás. Así que felicitaciones, me parece bien. Hay que pensar si sería esa, si es una respuesta a lo tuyo o es una pregunta. Eso es importante. Muy bien. Gracias, Cristóbal. ¿Alguien más que tenga el deseo de escribir sobre alguna cosa? Atrévanse nomás, chiquillos. Chicos, chicas. ¿Algún profesor por ahí también? ¿Profesora? ¿Sí? Excelente, bien, profesora. No sé. Para que se escuche, importante. Soy profesora de ciencias y lo que yo me he dado cuenta en el último tiempo es que a los chicos les cuesta mucho expresarse. Cuando yo trato, yo soy profesora de química, cuando trato de inculcar la asignatura, el desarrollo de que puedan redactar una respuesta, se enredan, mucha pobreza de vocabulario y se enredan, no saben, o interpretar un texto para ellos es muy complicado. No así la parte matemática, que de repente un cálculo llegan, lo sacan, pero interpretar, entender, les cuesta. Y lo otro que veo, que hay muy poca comunicación como cara a cara, porque mucho es, me escribí por Instagram, me escribí por WhatsApp, y ahí empiezan todos los malos entendidos de la comunicación. El mensaje como que se distorsiona y pasa eso. Y a mí me gustaría que los chiquillos hoy en día se atrevieran a escribir, por ejemplo, que sea en forma personal, que tengan sus registros, porque es una forma de que ellos también se vayan liberando de muchas cosas que van sintiendo, que vayan escribiendo, que vayan teniendo más vocabulario, más capacidad de análisis, de crítica. Y eso en realidad también, bueno, yo le quería agradecer aquí que usted esté, porque un escritor local ya es muy valorado tener aquí y tan importante con sus textos. Pero eso es lo que yo veo, por lo menos como profesora, que a los chicos les cuesta mucho expresarse, les cuesta mucho entender lo que leen. Dar argumentos para ellos es súper difícil, incluso hay algunos de enseñanza media que tú le dices, ¿me puede ayudar a leer? Y es como, no, profe, por favor, no quieren, como que también les da un poquito de vergüenza. Pero eso. Gracias, profe. Bueno, insistiendo un poco con el tema de la escritura, y en este caso, como señala la profe, la lectura igual. A veces uno, y siempre lo digo, que los chicos llegan a la biblioteca y me dicen, no me gusta leer, no, me carga, tomo un libro y me quedo dormida o dormido. A mí igual me ha pasado a veces, que realmente estoy empezando a leer un libro que me gusta y no, como que me duermo. Pero yo siempre les digo a los chicos cuando van a la biblioteca que a lo mejor no se han encontrado con el libro correcto. Muchas veces quizás no hemos topado, a mí igual me tocó el famoso plan lector de los colegios, que a veces, que no a veces, sino que es como, entre comillas, una obligación leerlo, pero es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero uno siempre debería tener, por lo menos yo siempre tengo un pequeño libro en el velador, 1 o 2 libros,
porque basta una hoja o 2 hojas que yo lea, ya tengo, me voy enriqueciendo mi comprensión lectora, mi vocabulario, que es súper importante, para expresarse, y nunca tengan, insisto, como dice la profesora y Alejandro igual, esa vergüenza. Realmente uno tiene como el temor, que también se ve en el libro El Maestro Oscuro, esa vergüenza de enfrentarnos como a la crítica, a que nos apunten con el dedo, más allá de tener 6 dedos, como muestra el relato, el libro. Siempre tenemos ese temor a ser juzgados, pero esa libertad que nos entrega el lenguaje, y que es tan importante, y la escritura y la lectura nos va entregando esas herramientas, esas habilidades y competencias que nos van a permitir desenvolvernos en un mundo donde está súper contaminado a veces de un montón de cosas. Las redes sociales, por ejemplo, muchas cosas. Entonces, yo les dejo esa invitación a que se atrevan a participar, a no juzgar y a leer un poquito más, aunque sea un par de páginas, con el libro correcto, si es que quieren. Profesor. Sí, voy a necesitar esto porque en realidad quiero mostrar un... Quiero contarle a ustedes también, de esto ya a venir como al final, pero quisiera también, a propósito de lo que se está conversando acá, que si bien lo que dice la profesora, yo creo que hay los mismos alumnas de acá se dan cuenta de eso, hay como una cierta reticencia a leer o a escribir, a no atreverse a expresar ideas, pensamientos, emociones. Y cuesta, si es verdad, y a los grandes, a los profesores y profesoras también nos cuesta expresar por escrito lo que pensamos, decimos, creemos. Pero hay ejemplos, hay excepciones. Fíjense que, de hecho, ellos me decían, yo, ¿en qué momento escribí eso? ¿Cuándo fue esto? Era un premio que se lo estábamos debiendo, digamos. Por eso se hace hoy día esto. Pero se atrevieron. Y así como ellos, acá hay 6, en este momento hay 6 alumnos y alumnas que en un momento se atrevieron a escribir, de prácticamente unas 90 o 120 alumnos, digamos. ¿No? O sea, hubo 120 alumnos aproximadamente que escribieron en un momento dado, y escribieron microcuentos, y escribieron algunos cuentos breves, fantásticos incluso, alumnos de sexto, alumnas de sexto, séptimo básico. Yo les voy a leer rápidamente, en todo caso, 3 ejemplos de microcuentos hechos por los alumnos que iban a ser hoy día de alguna manera homenajeados, digamos. El primero dice lo siguiente, un poco para ver si se motivan, no es para que después lo publiquen, ojalá, pero es posible hacerlo. Y dice lo siguiente, dice el pésame. Y aquí estoy, en las afueras del gigantesco hospital, temblando por la ansiedad que siento por verlo, mi mejor amigo. Lleva cerca de 3 meses en coma debido a un accidente. Entré en el hospital y me dirigí a su habitación, pero al llegar estaba vacía. Me preocupé y empecé la búsqueda. Sin embargo, solo encontré a una enfermera que apenas me vio, me puso su mano sobre mi hombro. Ahí lo entendí todo. No pude contener mis lágrimas. El asesinato. Lo único que tengo que hacer es ejecutarlo. Saltó sobre él, golpeó su hígado, está débil, lo apuñaló, cae muerto, lo logré. Por fin le hice pagar. Ahora podré vivir una nueva vida, tranquilo y en paz. Con el dinero que nos ha robado este patán, podré permitirme entrar a la universidad, pensé, mientras miraba a mi padrastro hacer la comida en la cocina. Yo, sin mover ni un músculo. Cierto, ese día después de salir a correr, Eli desayunó. Mientras comía todavía con el corazón acelerado, se sentía triste, con impotencia. Sabía que lo que ella había hecho estaba bien, ¿cierto? Al ver que la adrenalina disminuía, vio sobre la mesa su chaleco negro con manchas, su gorro que tanto le gustaba, sucio, los guantes, para deshacerse de las pruebas, y el cuerpo aún se desangraba. Ahí hay 3 textos breves. Lo único que quería demostrar es que es posible, que cualquiera podemos, si nos damos
un objetivo, si queremos hacer algo lo podemos hacer. Basta con expresarlo. Es difícil expresarlo por escrito, pero se puede. Eso quería contar. Muchas gracias, Fran. Don Nelson. Sí. Díganos. Muy buenos días, alumnos, alumnas, jóvenes. El profesor habló de pensamiento crítico y habló de existencia al comienzo. Y también habló de algunas corrientes de pensamiento. Yo quisiera ser muy breve, pero les quiero contar lo siguiente. Está de moda hoy día en la educación hablar de pensamiento crítico y pensar qué es lo que es. Si me voy a Aristóteles, digo que es el discurso interior de una persona consigo misma. Y cuando digo que este pensamiento es crítico, entonces si me voy a la etimología de crítica, me voy a krinos, que viene del griego y que quiere decir descomposición, disectar en partes. El asunto es cómo logro criticar, incorporando dentro de mí, a mi existencia, la novedad. Y eso es lo que nos da la lectura. Porque podemos acceder a distintos tipos de corrientes literarias, filosóficas, y eso nos va a producir un contraste, y eso es lo que va a hacer, va a desarrollar en nuestra intimidad la capacidad de poder elegir. No podemos ir por el mundo, ¿cierto?, repitiendo aquello que dice la tradición o aquello que determinadas corrientes de pensamiento, a través del poder, por ejemplo, tienen instalados. Eso por una parte. No me quiero extender. Pensamiento crítico lleva a conciencia crítica, que es en el fondo lo que planteó el profesor, el darse cuenta del entorno que me rodea y cuáles son los intereses que hay allí y qué es lo que pertenece a la tradición y qué es lo que pertenece justamente a los intereses. Entonces nosotros en este mundo nos tenemos que dar cuenta del lugar donde estamos, pero siguiendo la inercia no nos vamos a dar cuenta. Termino con esto. El profesor, cuando se refiere a Nietzsche, toca a un autor que le habría servido de referencia. Fyodor Dostoyevsky, que es una persona que comienza como literato y termina siendo un filósofo, con los hermanos Karamazov y con Crimen y Castigo principalmente. El segundo que nombró es Federico Nietzsche. Allí ni hablar, pues. Nunca había sido leído más en la historia que en esta contemporaneidad Federico Nietzsche. Así hablaba Zaratustra, la genealogía de la moral, el ocaso de los ídolos. Bueno, yo los tengo todos los libros de Nietzsche. Están acá en el colegio, por cierto. Los tengo todos. Yo se los recomiendo porque se van a encontrar justamente con el ocaso de los ídolos, que no es más que el ocaso de la tradición, del despertar de la mente frente a lo que está planteado y de cómo usted puede elegir su propio camino, hasta convertirse, ¿cierto?, en el superhombre. ¿Ya? También habló del eterno retorno el profesor. Y termino con esto. ¿Ya? También él habló de existencia. Y yo también lo hice al comienzo. Bueno, quien trata de manera intensísima el tema de la existencia es justamente Jean-Paul Sartre, ¿ya? Que representa una corriente filosófica materialista, ¿cierto? Y que por eso mismo en Occidente ha tenido mucho, yo diría, no quiero usar la palabra que voy a usar, pero ha tenido detractores. Pero si hay algo que uno en los caminos de la libertad, ¿cierto?, o en el ser y la nada puede descubrir, es que usted es constructor de su propia vida, de su propia existencia. Vida es otra cosa, es biológica. Por lo tanto, yo se los recomiendo los tres. Cuando uno aprende a leer con criterio, va extractando lo mejor de lo que está allí. Disculpen que me haya extendido, pero me fascina esto. Muchas gracias. Gracias, Nelson. Un interludio necesario, profesor. Muchas gracias. Gracias a usted. Mira, a raíz de todo esto, está excelente. Está muy bonito todo esto, si ustedes se dan cuenta. No sé si lo están pasando tan bien como yo. Pero esa convergencia de puntos de vista es lo que hace que educar sea una cuestión espectacular. Ojalá pudiésemos hacerlo mejor, digamos. Ojalá pudiésemos abrir mejor las aulas, no sé. Organizar el tema escolar de una manera
que permitiera estos eventos alegres, felices, muchas más veces. Yo pedí permiso en mi colegio y vine para acá precisamente porque sé que este tipo de encuentros son absolutamente nutritivos. No sé por qué ocurre que tú haciendo clases no logras tanto. No lo tengo muy claro, no lo tengo claro para nada. Llevo 20 años haciendo clases ya y la verdad es que no he encontrado a ningún académico tampoco. Dentro de la academia yo hago clases en la universidad de repente y no he encontrado ni investigaciones ni académicos que den en el clavo de esta especie de cerrazón que existe. Porque en algunos ambientes, y generalmente son ambientes desestructurados, o poco estructurados, o poco tradicionales, digamos, no se da esto fructífero, digamos, que tiene que ver con el encuentro de perspectivas. Pero, bueno, yo quería mencionar dos cosas nada más, que son las últimas que ya quiero mencionar, referente a todo lo que estamos viviendo acá. En primer lugar, existe, para mi gusto, existen ideas y existen formas de expresar, y esto lo saco no porque yo sea, no sé si seré escritor o no, yo creo que primariamente yo me planteo como profesor. Todo lo que escribo está cruzado por eso, y todas mis incursiones como profesor de ciencia, mi incursión en la filosofía tiene que ver con cómo fundamentar lo que estoy viviendo. Pero hay literatura y hay pensamiento más constructivo que otro. ¿Ah? E incluso hay versiones de ciertos pensamientos destructivas y constructivas. Todos saben que Nietzsche está vinculado con el nacionalsocialismo, por ejemplo. Es una interpretación de Nietzsche destructiva. Sin embargo, hay mucho nutritivo en Nietzsche, tal como lo plantea el profesor. Hay muchas cosas en Nietzsche que son absolutamente necesarias en el momento de la historia que estamos viendo. El ser un tránsito y un ocaso, no ser un fin en sí mismo, por ejemplo. Lo plantea en el Zaratustra, al principio, en el prólogo. Lo que es bello en el hombre, lo que es hermoso en el hombre, es que es un tránsito y un ocaso. Y que lo que es importante es aquello a lo que se dirige. La superación de sí mismo. Esas son cosas que son necesarias en una historia en la que tradicionalmente, ¿qué veníamos bebiendo, digamos, como sentido de la existencia? El ser criaturas que nunca podían cumplir los ideales, digamos, que se planteaban. ¿Ah? Siempre estaban por debajo de los ideales que se plantean, porque los ideales en realidad son cosas de otro mundo. ¿Ah? Bueno, pero así como hay literatura constructiva y literatura destructiva, es importante el pensamiento crítico para poder ser constructivos. Yo recuerdo que tenía alrededor de 14 años, para ejemplificarlo esto, y muy influenciado por Edgar Allan Poe, otro grande de las letras también, muy influenciado por él, escribí un cuento, mi primer cuento, que se llamaba La Visión. En este cuento, en realidad yo estaba tan dolido conmigo y que me apasionó mucho contar cómo un niño como yo cuestionaba el amor de su hogar, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hacía? Agarraba un hacha y mataba a su papá, mataba a su mamá, mataba a su hermano. Ese fue mi primer cuento. Y años después yo pensaba, y bueno, y leía algunos cuentos de Edgar Allan Poe también, y pensaba, ¿qué tiene esto de constructivo? ¿Qué tiene esto de no hablamos ni de bueno ni de malo, por favor? Ya desde Nietzsche ya podemos pensar que no somos ni buenos ni malos, y que esa idea de bien y mal, a menos que sepamos muy bien cómo interpretarla, no nos ayuda mucho. Pensemos, ¿qué tiene de constructivo? ¿Qué tiene de provechoso? ¿Me hace crecer esto? Y yo, fíjate que siempre me lo pregunto cuando escribo. Yo puedo escribir de cosas dantescas, pero si no está en un contexto en el cual eso dantesco, eso terrible, no te hace crecer, no sirve mucho. Y hoy en día hay arte y hay literatura destructiva. Y, perdón, también hay interpretaciones del arte y de la literatura, interpretaciones de pensadores que son destructivas. Entonces, ojo con eso, por eso es muy importante lo que dice el profesor del pensamiento crítico. Pensar críticamente, pensar mirando cuáles son todos los ángulos de aquello que admiras, porque somos muy buenos para admirar cosas. Admiramos con mucha facilidad. Somos hinchas de determinados equipos de fútbol. En la política somos hinchas de determinadas tendencias, de determinados líderes. ¿Ah? Siempre estamos buscando como el referente. Pero ojo con eso. En realidad el único referente acá debería ser tú mismo, lo que tú quieres, la autosuperación. Y lo otro, con lo que quiero terminar, es de alguna manera
mis estimados, todos escribimos por algo, no escribimos en sí. Mucho del arte, mucho de la literatura es un mero regocijo en la palabra. Es por eso que le hablaba yo antes de la poesía, de por qué no me gustaba la poesía, porque no la entendía. Porque muchos poetas, en realidad, son vanidosos. Es decir, están centrados en sí mismos y están centrados en la palabra hermosa que pueden elaborar. ¿Pero qué dice esa palabra? ¿Qué experiencia evoca esa palabra? ¿Te dice algo? ¿Es para algo? ¿O es simplemente un regocijarse en la palabra misma? O lo mismo el pintor, el que colorea. Hace un mamarracho y mucha gente tiene derecho a decir que es un mamarracho porque ¿qué es lo que está intentando decir? A lo mejor no lo entiendo. Pero ¿y si realmente está intentando decir algo? Voy a llegar a entenderlo. ¿Y si no está diciendo nada? ¿Te fijas? Bueno, eso nada más y muchas gracias por este momento.